Ingeniero. José Luis, Fernando, permítame antes que nada elevar un recuerdo eterno a ese gran dirigente, Ascanio Vialás. No solamente fue dirigente ante el PRD, fue secretario general de la Unión de Estudiantes Universitarios, fue representante de los estudiantes universitarios en Praga, fue uno de los dirigentes más importantes en el desarrollo del proceso político que se dio en Panamá, fue su director general del IRRE, fue un hombre incansable en el trabajo, subsecretario general y digamos, la piedra angular del proceso de organización del PRD. Además, entre todas estas cosas, un gran amigo nuestro, mi recuerdo eterno. Murió demasiado joven. Recuerdo las madrugadas. Ascanio era un hombre que trabajaba tanto que nosotros teníamos reuniones y terminábamos a las 1, 2 de la mañana. Un recuerdo a él. Y un recuerdo a su familia que está aquí con nosotros trabajando en la República de Panamá. Bien, veamos las cifras que tengo aquí. Mitad activa. Ahí está la gráfica, la primera gráfica, le doy los números, me quito los lentes, 356.913 positivos no, globales. Ayer hubo 357 positivos para el día, de un total de 10.381 pruebas que se realizaron para una positividad global de 3.4%. Recuerde, usted tiene digamos, una marca indicativa que da la Organización Mundial de la Salud, la Unión Panamericana de la Salud, que cuando usted está por debajo de 5, su trabajo en el control, no es que esa es la meta, sino que ese rango le permite a un país manejar con mayor eficiencia o administrar con mayor eficiencia los estragos de esta pandemia, causadas por el SARS-CoV-2. Y nosotros nos mantuvimos ayer en ese rango. Y entonces ahí está la primera curva. La primera curva nos está indicando a nosotros la tendencia, con la curva polonómica de sexto grado, que vamos a la baja, pero observe siempre al final, yo puedo decir con certeza estadística que seguiremos bajando, pero tenemos que estar pendientes de la inflexión que pueda tomar esta curva en los próximos días. Creo que ahí está claramente explicada la curva. La siguiente curva, ahí está. Y este es uno de los que le quiero que le presten siempre atención. Mire el nivel de casos activos de la República de Panamá, 4.614, hemos venido a la baja, hemos mantenido, fíjense que los casos activos se han mantenido casi estables desde ayer a hoy. Preste la atención a ese hecho porque de ahora en adelante tenemos que poner la lupa sobre los próximos 10 días para ver cómo se van a mover esas curvas, en qué sentido, y darnos a nosotros una indicación de lo que pasó en esta apertura que tuvimos en Semana Santa. Ahí está. Hoy podemos decir que nosotros con este nivel de casos activos bajos y con este nivel de casos recuperados altísimos, ahí está la siguiente curva ahora. Este es el resultado. El resultado de esto es que ayer se nos informó que casos en sala 402 y en cuidados intensivos 69, hubo 8 fallecidos, 7 del día y uno que se contabiliza en otro día que no es el de ayer, pero lo contamos como el día de ayer, 8 fallecidos para una tasa de letalidad 1,72. Pero observe la curva, la superior, el uso de camas, y la inferior, mire cómo va bajando el cuidados intensivos. Recuerda ahora lo que le hablaba de Uruguay, lo que le hablaba de Brasil, lo que le hablaba de Colombia, Venezuela, Perú, el propio Estados Unidos, en Italia, en donde las ocupaciones en cuidados intensivos representan el 95% de las camas de unidad de cuidados intensivos. Nosotros hemos caído considerablemente. Y eso nos permite a nosotros, ante cualquier repunte, tener capacidad de atención hospitalaria. Eso es importante, pero lo más importante es no usar esa capacidad hospitalaria. Eso es lo más importante. De manera que observe las gráficas, cuando las gráficas consistentemente le están mostrando una tendencia
en el mismo sentido. Cuando hay tendencias contradictorias entre un indicador epidemiológico y otro, usted tiene el derecho a tener dudas razonables. Pero cuando los indicadores le están en forma consistente demostrando a usted que la acción de la República de Panamá, porque nadie puede ocultar los muertos, nadie puede ocultar lo que está pasando en las unidades de cuidados intensivos. Usted ve las ambulancias. ¿Se acuerda cuando usted por ahí 15 de enero usted veía las ambulancias? Era un ir y venir. Que no había. Y entonces llamar a una ambulancia tomaba 1 hora, 2 horas, 3 horas antes de llegar, porque cada ambulancia que se usa en COVID tiene que ser desinfectada después. Bien, hoy no estamos en eso. Hoy hemos avanzado positivamente. Pásenme a la siguiente gráfica. Ahí está. Esta es una de las más importantes, la caída de la mortalidad diaria, en donde nosotros, a diferencia, fíjense lo que pasó ayer en Uruguay. Ellos quedaron súper asustados con lo que nos pasó a nosotros también. A nosotros nos pasó eso. ¿Se acuerdan cuando llegamos a 57 muertos en un día? Bueno, ayer Uruguay estaba en 41. Mire, nosotros estamos en 8 y tuvimos en 3, hemos estado oscilando. Lo que nos quiere decir a nosotros, toda esta cifra, es que el virus se mueve. Nosotros lo tenemos arrinconado, pero si nos descuidamos, él nos va a montar una ofensiva. Los virus, y este en particular, tiene una capacidad de adaptabilidad para su ataque impresionante. Y la última curva, la curva de positividad. Nosotros estamos en un promedio por debajo de 5. Sin embargo, el RT que nos dijo el MINSA ayer era de 1. Eso es otro indicador que tenemos que mirarlo. Este es un indicador que aparece en todos los estudios que hace la Organización Mundial de la Salud. Estamos en 1. Nosotros debemos estar debajo del umbral de 1. Dice la palabra que uso. 1 quiere decir que Panamá se mueve entre 0.97 y 1.03. Eso es lo que quiere decir eso. 1 no es un promedio. 1 es un umbral. Es una cifra estadística que tiene un rango. Puede ser 0.97 o puede ser 1.03. Es decir, puede ser que estemos por encima de 1 o por debajo de 1. Ese no es el sitio que queremos. Lo que queremos es estar por debajo de 1, en que el rango nos mantenga por debajo de 1. Eso es lo que queremos. En positividad hemos avanzado mucho. En mortalidad hemos bajado mucho. Y en recuperación estamos de primero. Yo creo que Panamá está haciendo un gran trabajo en esto, debemos seguir en esto. Hay que prestar atención a lo que va a ocurrir en los próximos 10 días. Bien. La vacunación continúa en el país. Si nosotros tuviéramos más vacunas, tuviéramos mayor velocidad de vacunación. Nosotros tenemos capacidad para hacerlo. Nosotros tenemos un equipo de enfermería, nuestros centros de salud, nuestro equipo de vacunación, y nuestra organización para vacunas tiene reconocimiento regional y mundial. Lo que no tenemos es suficientes unidades por lo que está ocurriendo en el mundo. No se trata ya ahora de que si yo quiero o no comprar. El problema es que ahora mismo, mire cómo está concentrada la vacuna. Bien. Estamos organizados, fijarse que si alguien se demora, ¿no? Usted ha ido a vacunarse. Bien. Siempre usted tiene que esperar. Siempre tienen que hacer una fila. Pero nosotros estamos actuando, nuestro personal que atiende ese tema es extraordinariamente bueno, con una gran experiencia y con un gran sentido del humor para atenderlo uno, a pesar de ese trabajo extenuante y peligroso. Estamos probando vacunas en tiempo real, cuyo comportamiento en tiempo real lo vamos a tener que medir en el tiempo y que puedes ponerme a mí. De manera que preste la atención a esa situación. Ahora quisiera hablarle de algunos de los temas que conversaba ayer Fernando y José Luis, estimados televidentes, con el ministro de Economía y Finanzas. En primer lugar, vuelvo a agradecerle al señor ministro Héctor Alexander la atención que nos brindó por varias horas de poder discutir con él temas de interés nacional y particularmente económico. Le quiero recomendar a toda nuestra audiencia que le preste atención y mire el índice mensual del comportamiento, el índice mensual de la actividad económica, porque él nos va indicando mensualmente cómo se va comportando después de la caída vertiginosa de julio. Entonces usted va a mirar la curva y se va a dar cuenta que la curva tiene una tendencia al ascenso. Esa es la primera cosa que quiero que mire. Recuerde que cuando usted va a definir políticas públicas, y en eso los muchachos que estaban movilizándose para la ciencia tienen toda la razón,
las políticas públicas tienen que ser diseñadas sobre la base de hechos científicos y no de diretes de influencers que porque cree que dicen una cosa, no, hay que mirar los hechos. Los hechos son infalibles. Por ejemplo, la historia es lo que pasó. Lo que nosotros estamos mirando ahora es cómo se está comportando el levantamiento. Y mire lo que está pasando en las economías globales. Estados Unidos, hay un despunte importante. Pero además mire en Panamá. Y me decía el ministro que si usted estudia, mira la tendencia del comportamiento del índice mensual de actividad económica, se dará cuenta, no es que estamos bien, sino que la capacidad de nosotros de recuperarnos puede ser relativamente rápida si cumplimos con algunas cosas. Y aquí viene lo más importante que creo que está en la mente de quienes dirigen las finanzas de este país. La conciencia que tienen de que si nosotros nos mantenemos el virus bajo los parámetros que tenemos y nos enfocamos en la vacunación como medida importante para garantizar la estabilidad de la reapertura. Porque lo que está ocurriendo en otros países del mundo es que ante creer que ya se acabó, comenzaron una apertura y han tenido que retroceder. Mire lo que está pasando en Argentina y Chile, medidas duras de echar para atrás. Mire lo que está pasando en Europa, con confrontaciones sociales. Entonces lo que tenemos que garantizar nosotros, y me agradó mucho que la dirección de Economía y Finanzas tenga claro ese concepto, pero también tiene claro el concepto de la necesidad de mover la economía. Le doy algunas cifras, pero no lo voy a llenar de cifras. Le voy a dar algunas de las que ayer me facilitó el ministro de Economía y Finanzas. Fíjese, el Ministerio de Economía y Finanzas ha explicado en diferentes foros la fuente y uso de aplicación de los dineros que ha venido al país. Y tengo aquí uno y le voy a leer algunas cifras. Fíjese usted, por ejemplo, que en el uso de los fondos, pagos corrientes, se realizaron 6.685 millones de dólares. Pero en subsidios solo se llevaron 2.154.4 millones. Eso no solamente es el subsidio que se tenía, más los nuevos, incluye el subsidio del bono. Este tipo de subsidios en el tiempo son insostenibles. Entonces, cuando usted pregunta, ¿en qué se usó el dinero? Panamá ha sido uno de los países que más efectivo ha traído de afuera hacia aquí porque era necesario poner efectivo para mover el consumo. Creo que el gobierno y las autoridades económicas nosotros están de acuerdo en que eso era necesario, pero que eso es insostenible en el tiempo. Entonces se requieren algunas otras medidas que debe tener. Y para el año 21, observo, por ejemplo, que en el flujo financiero nosotros vamos a necesitar financiamiento por el orden aquí están ingresos, gastos corrientes, gastos, inversiones multilaterales. Vamos a tener gastos corrientes en menos, ingresos corrientes de 7.400.000 y gastos corrientes por 8.8. Vamos a tener un déficit de 1.300 millones de dólares. Se lo voy a dar redondos. Y tenemos que generar un financiamiento de 4.149 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que plantearnos algunas cosas importantes ahora. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer para impulsar la economía? De ello le voy a hablar en detalle mañana. Pero creo que el enfoque, con el ministro tuvimos la oportunidad no solamente de hablar de economía, hablamos sobre el desarrollo de sectores importantes del país, como son el sector logístico de este país, la necesidad de mirar y ver el problema de la caja del Seguro Social, la necesidad de los avances que se han hecho en el sector eléctrico, de los acuerdos que se han finalizado, de la necesidad de hacer eficiente el sistema eléctrico y competitivo en términos de precios, no solamente para el consumidor, sino para el inversionista, precios estables y a largo plazo, eliminando la especulación que genera el mercado ocasional. Podemos conversar sobre los temas de la educación, sobre los temas que en el fondo plantea nuestro modelo de desarrollo. Entonces nosotros tenemos que plantearnos algunas cosas. Fuera de lo que hablé con el ministro, ahora mi apreciación.
Yo creo que el gobierno nacional tiene en sus manos la necesidad de enfocar todo su esfuerzo en mirar los próximos 12 meses sin ningún criterio de política electoral. Cero. Y poder incorporar al sector privado y a los trabajadores, de todos, cuando yo hablo de trabajadores me refiero a los asalariados en general, a el desarrollo de las cosas que le vamos a dar prioridad, así como concentramos nuestro esfuerzo en vacunas, concentrar nuestro esfuerzo en la plataforma económica. Yo le voy a seguir conversando sobre todas estas partes económicas. Yo le quiero agregar un tema adicional antes de finalizar. Ayer circuló por allí, con bastante autenticidad, no tengo la fuente oficial todavía, de los gastos de publicidad que hace el gobierno. Me llamó la atención de que del total de gastos, todas las televisoras, salvo Next TV, tenían asignaciones que el gobierno le había dado, 2 millones Medcom, 1 millón, si recuerdo, estoy hablando de memoria, TVN, 300.000 la prensa, 600 y tantos mil EPASA, 700 y tantos mil Metro Libre, 1 millón Estrella de Panamá. Next TV 0, no aparece. Entonces sería interesante preguntarse, ¿por qué la discriminación? ¿Por qué nuestra televisora no tiene propaganda de gobierno? Y aquí le hemos apoyado, ingeniero. Y además, eso dice mucho de nuestro nivel de independencia, sí, pero nuestro nivel de influencia en la opinión pública. Lo que nosotros le preparamos para ustedes es un esfuerzo de este colectivo que requiere el apoyo de todos ustedes y creo que requiere un tratamiento igualitario, ni más ni menos. Y para los que estaban hablando, ahí están las cifras. Ahora dígate quién es el que realmente recibe y quién no. Y de dónde está saliendo la información. Yo creo que el gobierno deberá fijarse, porque desde estas televisoras surgen las informaciones más basadas en hechos. Nosotros les informamos, usted decide, pero nunca le desinformamos. Esa es la gran diferencia. Ojalá el gobierno le preste atención a esto que le estoy planteando.